Dios les bendiga, mis queridos hermanos, todos los que están conectados, disfrutando de este momento tan importante para nosotros, cuando podemos conectarnos con Dios a través de estas redes sociales, a través también de el continuo contacto con Dios y también con nuestros hermanos, con aquellos que están escuchando, con aquellos que están atentos, porque somos un pueblo grande. No somos solamente nosotros, sino que también hay un pueblo grande a través del mundo entero, que aún en este tiempo adoramos, servimos a nuestro Dios grande y poderoso. Así es que vamos a comenzar leyendo un texto de la palabra de Dios, que es el texto base para la predicación de hoy. Y vamos a estar atentos a lo que Dios nos quiere enseñar. Oramos primeramente. Señor, te damos gracias en este tiempo, porque confiamos plenamente que tú estás con nosotros y que tu palabra es bien buena para nuestra vida, como para que el alma, Señor, se refresque. Tu palabra es el alimento para nuestras almas. Te damos gracias porque tú nos tienes esa palabra para cada uno de nosotros, en la que debemos saciarnos, en la que debemos regocijarnos. Bendecimos tu nombre y queremos que tú hables a nuestras vidas, a cada hogar que está conectado en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Esa palabra que mencionábamos, que vamos a dar lectura en el inicio, se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, desde el verso 17 al 19. Y vamos a hablar de una nueva criatura. Ese es el tema de hoy, una nueva criatura. Y lo vamos a leer entonces en el nombre del Señor Jesucristo, como dijimos, 2 de Corintios capítulo 5, desde el verso 17 al 19, y dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, a las personas, sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es una palabra de Dios que debe llegar a nuestra alma, a nuestro espíritu. Venía a mi mente en momentos cuando estaba buscando el mensaje de Dios para hoy, y venían muchas palabras como nueva criatura, como nacer de nuevo, como lo que pasó con Nicodemo, y así muchas veces con muchos profetas y otros hermanos también que seguían a Cristo. Y Jesús les enseñaba. Cuando Jesús hacía milagros, hubo uno de ellos que era del Sanedrín, de los judíos en ese tiempo, como Nicodemos. No vamos a leer ese texto, pero él tenía una ansiedad dentro de su corazón de poder ver a Jesús, porque lo había visto ya, pero en la multitud lo había visto como él realizaba los milagros, y estaba él pensando, ¿realmente este será el Hijo de Dios, el que tenía que venir? Porque nadie podía hacer los milagros y tampoco predicar de la manera que lo hacía Jesús. Por lo tanto, él dice que va de noche para que nadie lo vea, y va y le pregunta a Jesús cuando habla con él y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice: debes nacer de nuevo. Y él piensa, bueno, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo, siendo ya tan adulto, siendo viejo, dice, pudiera yo entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le estaba hablando de otra manera de nacer de nuevo. No es la parte física, sino en la parte interior, en la parte de adentro del corazón. Ese cambio que solamente Jesús puede hacer. Y nosotros vemos en la Biblia que nueva criatura es nacer de nuevo, es crearlo de nuevo. Dios nos creó a nosotros en el principio. Dice la palabra que Él creó los cielos y la tierra, y que hizo al hombre, a la mujer, a su imagen, con esas capacidades que Él tiene de amar, de sonreír, de
de pensar, de diferenciar el razonamiento entre el bien y el mal. Pero muchas veces con el transcurrir del tiempo, nosotros no estamos como Dios nos hizo en el principio, sin pecado. Hizo a Adán y Eva. Pero luego del pecado es que ya había una gran diferencia. Y por esa razón es que hay que nacer de nuevo. Es cambiar totalmente, es un renuevo total, es un nacer de nuevo. Quiere decir que es algo interior y la palabra lo especifica y señala que el único que puede hacer ese nacimiento y esa creación de nuevo es Dios, es Jesús. No hay nadie más. Es una intervención divina, mis queridos hermanos. Es una intervención divina. No podemos nosotros. Podemos mejorar tal vez por fuera. Podemos quizás arreglarnos. Podemos parecer que estamos bien. Pero el que escudriña el corazón es Dios. ¿Cómo estamos nosotros por dentro? ¿Necesitamos renovarnos? ¿Necesitamos nacer de nuevo? Nicodemo, él quería entrar al reino de Dios y él le dijo, tenés que nacer de nuevo. Nosotros, la palabra que Dios nos quiere señalar hoy es nacer de nuevo. Que seamos distintos. Desde el momento como ocurrió también en la historia de la humanidad, hubo un antes y un después de Jesús. Tan trascendente fue la venida de Cristo a la tierra, tan impactante, un evento tan extraordinario que se esperaba y que las personas estaban atentas a lo que tenía que venir. Cuando nace Jesús en Belén, se cumple la palabra de Dios. Y cuando Él viene a la tierra, la historia de la humanidad, ni siquiera solamente de un lugar, sino que la historia de la humanidad se transforma totalmente, cambia totalmente. Hubo un antes de Cristo y después de Cristo. Ya no podía ser la humanidad de la misma forma antes de conocer a Jesús. Usted va entendiendo lo que voy explicando, ¿verdad? Ya está Dios ahí haciendo algo en su corazón y pensando, ¿cómo Dios ha impactado también mi vida? ¿Cómo Dios ha impactado tu vida? Cuando llegó Jesús a tu hogar, cuando llegó Jesús a tu vida, a tu familia, ¿cómo ha impactado ese lugar? Hubo un antes en la historia, antes de Cristo, después de Cristo. En nosotros tiene que haber un antes de conocer a Jesús y un después. Jesús es nuestro refugio. Jesús es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Entonces, mis queridos, nosotros debemos nacer de nuevo y ese cambio lo puede hacer solamente Dios. Renovar nuestra mente, renovar nuestro espíritu. Está hablando de la persona que somos nosotros. Nuestro interior, nuestras convicciones, nuestros principios son los que nos impulsan a nosotros a actuar de una determinada manera. Los valores que enseña la Biblia son los que nosotros podemos practicar y eso es lo que dirige nuestra vida. No es la mano la que realiza una acción por sí sola, no son nuestros pies los que realizan una acción por sí mismos, sino que es nuestro interior, nuestra convicción, la información que tenemos dentro es la que manda la señal, es la que se conecta para que actuemos de una determinada manera. Si estamos con Cristo en nosotros, ese cambio es en forma innata, porque es Él, es una intervención divina el que hace que nosotros tengamos ese cambio. Ese cambio, como dijimos, lo provoca Jesús. Cuando tenemos un encuentro personal, después que pasa toda esta situación de lo que estamos viviendo, ¿quiénes seremos? ¿Habrá un antes y un después también? Jesús en nosotros es esperanza de vida. Jesús en nosotros es una transformación completa. ¿Qué cambios ha provocado Jesús en nosotros desde que llegó a nuestra vida? Antes sabíamos de Él. Antes tú habías escuchado de Jesús. Antes lo amabas.
antes seguramente lo recordabas y decía que Dios te bendiga. Tal vez antes decías, voy a hacer tal situación o tal trámite en el nombre de Dios. Voy con Diosito para que vaya conmigo, decíamos algunos o decían otros. Y lo reconocíamos, pero nos habíamos encontrado realmente con Él desde adentro de nuestro corazón, desde el ser, de nuestra profundidad, de nosotros mismos. Teníamos una relación con Él. ¿Manteníamos esa relación o solo lo habíamos escuchado de lejos? ¿O son como aquellos amigos que lo vemos de vez en cuando? Hemos señalado familias conectadas con Dios, familias, hogares conectados con Dios. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy, conectarnos, aunque parezca repetitivo, mis queridos. Jesús en muchas ocasiones les dijo a sus discípulos, de cierto les digo, o sea, les vuelvo a repetir, se los vuelvo a decir, para que no se olviden y se recuerden que separados de mí nada pueden hacer. Les vuelvo a decir, conéctense, conectémonos con Dios, porque eso es lo más importante para el cambio en nuestras vidas. Y la palabra del Señor lo señala, y Jesús se lo responde a Nicodemo y le dice que no podrá ver el reino de Dios si él no es nacido de nuevo. Quiere decir, si no cambia su vida desde que estuvo con Jesús. Nosotros hoy tenemos una vida cambiada. Nos conectamos con Él, oramos, estamos en relación continua con Él. No es fácil. ¿Cómo podríamos cambiar? Señalaba anteriormente que es una intervención divina. Quiere decir que por nosotros mismos no lo podríamos lograr. Pablo dijo en Romanos 7, el verso 19, dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso lo dijo Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así es nuestra vida. Muchas veces así estamos nosotros. A veces yo no quería hacer esto, no fue intencional. Pero hay algo dentro de nosotros que muchas veces nos juega una mala pasada, si lo pudiéramos decir de esa manera, y actuamos de una manera que no corresponde, quizás con un vocabulario que no corresponde, tal vez comportamientos que no son adecuados luego de haber encontrado a Cristo, luego de tener esa experiencia con Él. Entonces, esos cambios se deben generar, porque ya no estamos nosotros solos, sino que estamos con Dios. Y muchas veces ocurre eso. Hacemos algo que no corresponde, porque estamos en este cuerpo. Por eso que señalaba que nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta. ¿Se fija? Porque dentro de nosotros también hay esa parte que se revela en contra de lo que el Espíritu quiere decir. Hay una lucha, a eso se refiere, hay una lucha continua. La palabra también lo señala esto, hay una lucha continua, porque la carne quiere hacer una cosa, pero el Espíritu dice otra. Nuestro interior dice lo que debemos hacer, según lo que la palabra nos enseña, pero nuestro cuerpo quisiera hacer otra cosa. Y ahí está esa lucha. Por eso Pablo dijo, muchas veces hago el mal, ese mal que yo no quisiera hacer, eso es lo que estoy haciendo. ¿Le pasa a usted algo así? ¿Nos pasa a nosotros algo similar? Y lo vamos a ver nuevamente. Dice que eso que no quisiera hacer, eso hago, porque está dentro de mí, porque hay esa lucha. Pero no nos quedemos con eso, mis queridos, no nos quedemos con eso, porque también la palabra señala que Dios está con nosotros para ayudarnos. Solamente que para lograr eso debemos estar en conexión con Dios. Por eso insistimos tantos y parecemos majaderos muchas veces. Conéctese, hermano, escuche los cultos, participe, adore, ore al Señor, lea la palabra, comuníquese. De cierto te digo, estamos así muchas veces, porque es un mandato de parte de nuestro Dios. Y hay algo que dice la palabra que me impresiona también, que se encuentra en Hebreos capítulo 10, verso 39. Dice lo siguiente, pero nosotros
No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ya? No puedo hacerlo, pastor. No puedo hacer esto, hermano. Yo antes era de una manera y como que quisiera seguir siendo de esa forma y a veces me juego una mala pasada. Pero, cuando hubo un encuentro con Dios, dejemos que Él actúe en nosotros. Y digamos entonces, yo no soy de aquellos que retroceden, sino que para perdición, sino que de aquellos que avanzan para preservar nuestra alma, aquellos que tenemos fe para poder señalar el camino a otros y conducirnos a nosotros mismos también. Y estar con esa familia conectada con Dios. Porque cuando Dios está con nosotros, hay una diferencia. Y eso no lo logramos por nosotros mismos. Y lo vamos a seguir viendo en Juan capítulo 15, verso 5. Dice de la siguiente manera, y esta palabra usted la ha escuchado muchas veces. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí y yo a él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué le parece? Ahí está la clave. ¿Se da cuenta? La palabra dice nacer de nuevo. Jesús responde a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Eso nos está diciendo Dios en esta hora. ¿Cómo lo puedo hacer? Unidos a Cristo, unidos a Él, conectados con Él. Él en nosotros y nosotros en Él. Como la planta, como el pámpano, dice en otra manera, como el tronco está unido a las ramas. No está separada, porque la única forma de mantener frutos y de mantenerse viva esa planta, esas ramas, debe estar unida a la planta. No hay otra manera. Y esa planta, cuando está unida esa rama a esa planta, la nutre, le entrega las vitaminas necesarias y entonces empieza con una vida impresionante. Cuando nosotros vemos, especialmente en el campo, en el sur o en nuestros jardines, los que tenemos a lo mejor uno más pequeño con maceteros y algunas plantitas, se nos alegra el alma cuando vemos, cuando la florece, cuando hay un pétalo y después empieza uno a ver cómo crece y uno dice que está vivo esta planta, está viva y empieza a cambiar. Ya no era esa rama que muchas veces la veíamos a lo mejor seca, sino que la vemos con vida, la vemos una resplandeciente, vemos una hermosa flor o un tomate cuando es pequeñito y después empieza a crecer y da ese tremendo fruto. La palabra del Señor dice que nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y el árbol no se conoce por las hojas, sino por sus frutos. Nosotros, quizás muchos que nacimos en el campo, otros que tal vez viven allá, que quizás no están viendo, y tal vez otros, a lo mejor expertos, lo pueden lograr de reconocer un árbol por sus hojas. Pero no todos podemos hacer eso. Tal vez nosotros vemos algunas hojas y podemos saber si es un nogal, si es un naranjo, si es un durazno, hasta a veces identificar a qué tipo de durazno puede corresponder. Pero si nosotros no tenemos esa habilidad y no hemos estado en ese contexto en forma diaria, continua, por largos años, no podríamos diferenciar. Pero no hay ninguna duda que sí podríamos diferenciar un árbol cuando vemos el fruto. Si tenemos una naranja en ese árbol, obviamente vamos a saber que es un naranjo. Si tenemos una manzana, vamos a saber que es un manzano. Asimismo, cambio, frutos, vida nueva, nacer de nuevo, unido a Jesús, como esas ramas unidas a la vid, así también nosotros podemos lograr ese cambio y ese renuevo que es tan necesario en nuestra vida. Como la planta se nutre las ramas se nutren a través de las plantas,
y la planta es la que le envía toda esa fortaleza para que vaya creciendo, cuando está conectada, está unida, da ese fruto. Nosotros, con Jesús, podemos lograr cambios, pero debemos estar conectados con Él, unidos, conectados con Jesús, familias conectadas con Jesús, hogares conectados con Jesús, amigos, hermanos, cristianos, conectados con Jesús. Eso requiere la sociedad en este tiempo, un pueblo conectado con Dios, que hace la diferencia y que es una bendición en la tierra donde estamos, en el lugar donde usted habita, en el pasaje, tal vez en la población, en el país, en la ciudad donde usted está, donde su familia está. Es una bendición. Se ha fijado muchas veces y dicen, usted es diferente. Cuando está en un lugar X, en el trabajo, tal vez en el hogar, o cuando visita a alguien y le dicen, usted como que tiene algo distinto, y apacigua los ambientes. Dios quiere eso, que nosotros seamos. Ese es el cambio a que se refiere. No es perfección, porque no podríamos lograrlo nosotros mismos, pero con Jesús se puede lograr porque es Él el que hace ese cambio. Es una intervención divina, como señalábamos. Es Dios el que nos hace de nuevo. Es nacer de nuevo. Pero no olvidemos esto, conectados con Dios. Es la única manera. ¿Por qué estamos hablando de este mensaje? Porque es lo que necesita nuestro país, es lo que necesita nuestras generaciones, es lo que necesita la sociedad, es personas conectadas con Cristo. Para que se provoque ese cambio. Muchos anhelamos cambios, muchos anhelamos diferentes situaciones, que ya no exista esto, que ya no exista esto otro, no lo vamos a nombrar, usted lo sabe. Pero ¿cómo podríamos lograr? El único que hace ese cambio es Dios. Pero para eso, nosotros debemos conectarnos con Él y estar unidos a ese tronco, a ese árbol, a esa base que tiene raíces, que es Dios, que nadie lo puede mover. A través, ¿cómo lo podríamos hacer? No es instantáneo. Otra cosa que podemos realizar nosotros para llevar fruto, como señalábamos, primero la conexión con Dios, el estar unido a Dios. Jesús en nosotros y nosotros en Él. Debemos leer la palabra de Dios, porque esa es la que nos nutre. Orar, porque esa es una conexión con Dios. Adorarlo, porque es cuando yo le digo, Dios, eres grande, eres hermoso, eres lo mejor que ha pasado en mi vida. Participar en los cultos con otros creyentes. No en el templo solamente, sino que ahora, cuando ustedes se conectan, también para estar juntos y unidos, hablar y conectarnos con Dios, orar, hablar con Él, adorarlo, escuchar la palabra y ponerla en práctica. Esa es una manera de poder mantener una relación con Dios, una relación y unidos a Él. Participar con la familia y también para animarnos entre nosotros, para orar los unos por los otros. Como pastores nosotros tenemos esa labor, esa gran labor de parte de Dios. Es importante para nosotros llevarles ese mensaje de Dios, es llevarles ese alimento que es la palabra. Y eso es lo que intentamos y tratamos de hacer a través de todo esto que nosotros ponemos muchas veces, que ustedes participen y que llevamos esta palabra. Es justamente porque esa labor es la que Dios nos encomendó, de llevar este mensaje, de nutrir a esta familia, a estos hogares que pertenecen a la gran iglesia de Dios, llevar ese mensaje, llevar ese alimento sólido, llevar ese pan. Y Jesús lo dijo en Juan capítulo 6, verso 35. Jesús les dijo, eso escribe Juan, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué palabras tan hermosas, qué palabras tan profundas,
Eso quiere decir, si tú estás conmigo, si tú estás conectado a mí, no te faltará nada. Si tú permaneces en mí, serás una nueva criatura. Si tú estás conmigo, yo soy tu pan, yo soy aquel que te alimenta, yo soy el que te sustenta. Conmigo no te faltará nada y tendrás también toda el agua necesaria, no tendrás sed jamás. Eso quiso decir. El pan no es el único alimento, lo sabemos. Pero cuando falta algo en la casa, pero tenemos pan, es como que estamos listos. Especialmente nosotros los chilenos, que nos caracterizamos por comer mucho pan y tener diversos panes tan exquisitos. Los que vienen de otros países siempre nos dicen eso, que tenemos un rico pan y que los chilenos comemos mucho pan. Ojalá si fuéramos con la palabra de Dios, comer ese pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Es impresionante lo que la palabra nos está enseñando. Yo soy el pan de vida. Dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo también, yo soy la vid, ustedes las ramas. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Por la misma razón es que señala en la palabra que leímos en el texto inicial, en 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo que antes hacíamos debe ser dejado atrás. Lo que antes éramos debe ser dejado atrás. Porque desde que hubo ese encuentro con Jesús, ya no podemos ser los mismos. Cuando tenemos a Jesús con nosotros, cuando tuvimos ese encuentro con Él, no puede ser la misma persona uno. Tiene que haber ese impacto, porque es tan trascendente y tan importante para nosotros el hecho de que Jesús haya venido a nuestra vida, porque no fuimos nosotros. La palabra también lo señala y lo dice de esa forma. No me eligieron ustedes a mí, dice, sino que yo los elegí a ustedes. Eso es lo que dice Jesús. Siéntete privilegiado de haber sido elegido por parte de Dios, para que seas de esa familia, de esa gran familia, conectada con Él, esa gran familia que es la iglesia, y que nadie la podrá destruir, nadie la podrá derribar. Finalmente, llevar frutos es lo que corresponde a una rama que está conectada al tronco. Para nosotros también, si estamos conectados con Dios, estamos en Jesús y Él en nosotros, debemos llevar fruto. Debemos ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Cuando uno va creciendo, a medida que va transcurriendo el tiempo, vamos creciendo y también vamos cambiando. Especialmente en este tiempo, uno no ha podido ver a gran parte de la familia, a gran parte de nuestros amigos y tal vez los hijos, los sobrinos, los nietos algunos. Y cuando tú los logras ver, te das cuenta que están muy grandes, porque ha transcurrido un tiempo. Ya no son lo que eran, porque han ido cambiando a medida que transcurre el tiempo. Nosotros no podemos ser los mismos que éramos antes del encuentro con Jesús. Es así también en la vida diaria. Cuando alguien o algún niño no crece, la preocupación está ahí en forma inmediata para los padres y se da cuenta que algo seguramente está sucediendo y desea muchas veces indagar cuál es la situación que le está ocurriendo para ver una solución. Nosotros también, si llevamos muchos años con Cristo, no podemos seguir siendo los mismos. Somos nueva criatura. Antes de Cristo, después de Cristo. Debemos cambiar y mejorar, porque ya no somos niños. Y en 1 Corintios dice el 13, capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
Esto lo dice Pablo. Por eso dice, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces quiere decir que ya es suficiente. Nada más con la vieja manera de vivir, con la vida antigua, sino que ahora una vida nueva con Cristo, hogares conectados, personas conectadas, jóvenes conectados. Han llegado de repente algunos videos a nosotros, niños tocando la guitarra mientras cantamos, otros tocando la canción cuando nosotros estamos cantando. ¡Qué hermoso! Porque esto no es para nosotros, es una conexión con Dios. Cuando estábamos en el templo cantábamos, adorábamos, levantábamos nuestras manos. ¿Por qué ahora no podemos hacerlo? En nuestra casa, en nuestro hogar. Hay muchas personas y jóvenes que colocan música y bailan y se mueven al ritmo de lo que están viendo en la televisión o en un celular, en la tablet. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso? Levantar nuestras manos cuando cantamos y cantar unidos a lo que estamos realizando, porque eso es para Dios. Y nosotros nos deleitamos en la alabanza. Pueblos todos, batir las manos, adorar al Dios de Israel, al Dios nuestro, adorar al que vive para siempre. Y volvemos entonces. Las experiencias que pasamos en la vida debe dejarnos un aprendizaje. Por eso decíamos nueva criatura. ¿Qué podemos aprender, por ejemplo, de todo este tiempo, casi un año, de lo que hemos estado viviendo? ¿Qué podríamos aprender? Separados de Dios, nada podemos hacer. Cuando termine todo esto, no debemos olvidarnos de todo lo que Dios hizo en este periodo por nosotros. ¿Cómo es que Él se manifestó en nuestra vida? ¿Cómo nos protegió? ¿Cómo nos ayudó? Así como ocurrió cuando vino Jesús a la tierra, que hubo un antes de Cristo y después de Cristo, así también, de esa misma manera, en forma trascendental, debe existir ese cambio en nosotros. Un antes de Jesús y un después de Jesús. Ese es el mensaje de hoy. Esa es la palabra que Dios nos quiere entregar. Y no olvidarnos, cuando leía esta palabra, cuando realizaba la oración, venía a mi mente y decía, no se olviden de lo que yo he hecho por ustedes. Como lo hizo Efraín. Está escrito en la palabra, no vamos a ir al texto, pero yo creo que muchos de ustedes se recuerdan de ese pasaje que es profundo, que a uno le llega hasta el alma, cuando Dios le dice prácticamente a Efraín, porque él dice que se alejaba. ¿Cuántas personas hoy en este tiempo, en vez de acercarse a Dios, se han alejado? ¿Cuántos hay que no se conectan para un culto? Y uno piensa, no es juzgar, es una preocupación, mis queridos, como Jesús cuando nos dice que nosotros debemos preocuparnos de las almas perdidas, que debemos preocuparnos de nuestra familia, que debemos preocuparnos de lo que ocurre a nuestro alrededor. No podemos pensar, bueno, nosotros estamos aquí, adoramos, bien, suficiente. No debemos hacer eso. Debemos procurar y orar y hacer todo lo posible para que nuestras familias se conecten, para que nuestros hermano, no te he visto, ¿cómo estás? ¿Te estás conectando? No puedo por el internet, pero estás orando, oremos juntos. No espere que eso lo hagan solamente ciertas personas, sino que lo podemos hacer todos nosotros. Y entonces decía en la palabra de Dios, en Oseas decía esto, Dios dice, yo hice caminar, así como un padre, ¿se fija? Voy a parafrasear lo que decía. Decía, yo he sido como un padre para Efraín. Yo lo hice caminar, lo acompañé, lo tomé de su mano para guiarlo. Lo tomé en mis brazos, dice, y lo protegí, lo cuidé. Pero él no entendió que era yo quien lo cuidaba. Él no entendió que era yo quien lo protegía. Cuanto más me acercaba,
tanto más se alejaba. Son palabras profundas que de repente uno también le ocurre en nuestro corazón y decimos, ¿cuántas personas vemos alejadas de ti, Señor? ¿Cuánto vemos en la calle muchas veces y hablamos con ellos? Mira cómo estás. Vuelve a Cristo. Conéctate con Él. ¿Qué está pasando con tu vida? A nosotros nos debe provocar algo en nuestro corazón, en nuestro interior. Y ese cambio que Dios provoca en nosotros es una gran bendición, no solo para tu vida misma o para mi vida, sino para los que nos rodean, para la familia. Hay un ambiente distinto. Ya no reina otra persona, sino que reina Dios en ese hogar. Y para mantener esta situación en forma continua, concluimos con esto. Para mantener esa relación continua, para mantener ese ambiente en forma continua, debemos también, en forma permanente, conectarnos con Dios. Siempre conectados con Dios, porque separados de mí, nada pueden hacer. Separados de la planta, no podemos llevar fruto. Separados de la vid, no podemos hacer nada. Porque quien nos nutre, quien es nuestro sustento, es Dios. No hay otro. Y esa intervención la puede hacer solamente Él. ¿Necesitamos esos cambios? Entonces, conéctate con Dios. Únete a Él. Por eso que dice, no solamente de hablar con Él, sino que estar en Él. Es unido a Él. Bien, que Dios les bendiga. La idea de esta palabra es que nosotros podamos atesorarla. Y como dijo Jesús, como dice en su palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos oidores de la palabra y hacedores de ella. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Adoramos tu nombre, exaltamos tu presencia, Señor, que está en este lugar y en los hogares de tus hijos. Te damos gracias porque en nosotros ha habido un antes y un después. Si podemos recordar quiénes éramos, Señor, y lo que somos hoy, gracias a ti, Señor. No hay palabras para describir todo lo que tú has hecho en nosotros y en nuestra vida. Pero más aún, Señor, que todo no termina aquí, sino que tú tienes preparado un lugar, como preguntó Nicodemo, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Esta vida tiene un final y no tenemos el control de lo que va a ocurrir mañana ni más adelante, Señor. Pero sí tenemos una gran certeza que estando unido a ti, Señor, nada de lo que nos ocurra estará fuera de tu control. No seremos nosotros quienes tengamos que resolverlo en forma, Señor, individual, sino que pegados a ti, Señor. Tú nos darás la solución, nos señalarás el camino para poder lograrlo. Gracias, porque tú como ese Padre nos guías, nos renuevas, nos cambias y nos llevas muchas veces en tus brazos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.